y vamos a ir avanzando como siempre por Juan en todo este tiempo, como siempre hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en los versículos 47 al 59 de Juan 6. Estamos en Juan 6, 47 al 59. Estamos en nuestra sexta parte del capítulo 6. El pan de vida es el título de estas tres partes, pero me gustaría añadir un subtítulo a esta enseñanza. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre. Oh Dios, eres tú tan bueno, Señor amado Dios. Queremos rendirnos delante de ti y rogarte que tu palabra, Señor, traiga fruto abundante en nuestro ser, Señor. Gracias, Dios bendito. Versículos 47 al 59. Podamos dar lectura. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. En la porción anterior nosotros pudimos entender de nuestro estudio que el mismo Señor definió que nadie podía venir a Él ni nadie podía creer en Él. Que aún el llamado de venir a Cristo y el llamado de creer en Cristo era algo que el hombre estaba absolutamente incapacitado de realizar. Por eso hablamos de bendita su gracia. Por eso le glorificamos el fin de semana pasado. Porque vimos nosotros la inutilidad del hombre, la imposibilidad del hombre de poder creer en Jesús o aún de ir a Jesús buscándolo por las razones correctas, vida eterna. El Señor se glorificó de esta manera y nos mostró realmente que su gracia es mayor, que su gracia es mayor. ¿Cuántos podemos estar agradecidos cada día diciendo: Señor, tu gracia es mayor? Porque no soy yo el que tiene méritos para poder recibir tu bendición o la salvación tan grande, sino que eres tú, el que viendo mi bajeza, el que viendo aún mi necesidad, encontrándome entre todos los pecadores, sin ser mejor que ninguno de ellos, sin acepción de personas, tomaste mi vida con un plan antes de la fundación del mundo, que se realizó el día de mi salvación, se evidenció el día de mi salvación, y que el precio pagado fue hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ni yo ni tú tenemos algo de gloria de esta salvación que recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso para nosotros fue entender todo esto. En los versículos 44 y 45 define que Dios, a través de las Escrituras, que enseñó también que para venir a Jesús el Padre tenía que enseñarles. Tanto los profetas como Moisés y los profetas fueron la escritura para ellos constante, la que Dios utilizó para mostrar la venida de Jesucristo, el Salvador eterno, el Rey para siempre. La revelación que venía de parte de Dios a través de las escrituras era justamente el instrumento por el cual el Padre llevaba a los pies de Cristo a cada uno. Por lo tanto, si no son enseñados por el Padre, no pueden venir a mí. Si son traídos por el Padre, pueden venir a mí. Entendimos nosotros entonces que es el Padre entonces que enseña a cada uno que va a Cristo, pero también vimos
que nadie puede venir a mí, dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Comentábamos el domingo anterior justamente con Osmar, qué preciosa es la palabra traer. Es la misma palabra que se utiliza cuando arrastran a Pablo a las prisiones. Cuando arrastran a Pablo a las prisiones. Entonces, ni siquiera fue un tema que el Señor nos trajo a los pies de Cristo, sino que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, tuvo que arrastrarnos para salvarnos. Así como alguien puede rescatar a alguien que está aferrado en el mismo infierno de su pecado y uno le está rogando que pueda reconciliarse con Dios y aún de repente toma su vida, lo jala y lo lleva para afuera, de alguna manera el concepto está mostrando algo de violencia de parte de Dios y de resistencia de parte nuestra. Podríamos titular nuestra película Difícil de salvar. ¿Cuántos dicen amén? Arrastrados a los pies de Cristo, forzados por Dios a los pies de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese testimonio? Hemos amado tanto el mundo, nuestro pecado, hemos aborrecido tanto a los cristianos y la iglesia. Y de repente estamos aquí sentados hoy o estamos en medio de online, sentados con nuestra familia buscando de Dios. Es el milagro de la obra del Señor. ¿Cuántos se gozan con esto? Luego vimos que el mismo Señor se presenta a Él mismo como el pan del cielo. Ya había sido provocada la conversación respecto al maná y el pan del cielo. Maná es el pan del cielo que Moisés dio a través del poder de Dios en medio de 40 años en el desierto. Ellos fueron alimentados por pan del cielo. El concepto que ellos tenían justamente les llevaba a decir, bueno, si tú eres el pan del cielo, el que nos dio pan fue Moisés. Según ellos, por su propio mérito, Moisés estaba dando pan a todos. Pero todos le estaban siguiendo a Moisés. ¿Por qué? Apenas Moisés se apartó de la población, del grupo, del campamento, empezaron a conseguir otro becerro. Apenas Moisés dejó el campamento, aquel que había provisto el pan y había provisto el agua por medio de Dios, entonces ahí sale del campamento y ellos construyen un becerro. Parece que el becerro anterior, a quien adoraban, en quien confiaban, era Moisés. Moisés ya no está, entonces ahora hay que construirnos un otro becerro. Puede ser que nosotros estemos igual que ellos, que dependemos definitivamente de algún hombre. Es maravilloso ser pastor. Es maravilloso porque primero tengo siempre la culpa, así que no tengo problemas de definir quién tiene la culpa. Siempre el pastor tiene la culpa, así que estoy tranquilo con él. No tengo esos problemas de, ¿será que es mi culpa? No será mi culpa, ya sé que es mi culpa. Pero lo segundo maravilloso de ser pastor es el poder cuidar vidas y tener relaciones entrañables con cada persona. De tal manera que algunos están viviendo como si fueran hijos míos. Aunque tengan 70 o 80 años, parecen hijos míos en la relación que tenemos porque les cuido con un amor paternal. Tenemos relaciones entrañables, parezco el tío de cada uno también. Y por otro lado, realmente estoy emocionado porque recibo tanto amor de las personas que han entendido que esta relación viene de parte de Dios. Pero en el momento que yo no estoy, si solamente dependen de mí, entonces ya no hay Dios en su vida. No existen intermediarios entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. ¿Qué hacemos todos nosotros? Es hablando en nombre del Señor, pero no como aquel intermediario que no puede moverse, que no puede desaparecer, porque es el único canal, porque sigue siendo Jesús el camino a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que necesitamos ser distintos, no estar buscando como ellos mismos, diciéndole, bueno, Moisés tenía esto para nosotros, ¿qué tienes tú para nosotros? Moisés tenía pan del cielo, maná, constantemente, 40 años, ¿qué tienes tú? El problema es que no estaban buscando a Jesús como el Mesías prometido, el Salvador de sus vidas, sino simplemente como alguien que podía proveerles algo. Sí, claro que sí, su necesidad. Tenían necesidad de alimento. ¿Dónde está tu corazón? Seguramente hay algún ídolo en tu vida. Puede ser que no estemos hablando de la iglesia misma, pero que tengas tu esperanza en alguien. Ahí está tu esperanza. Como alguien dice en Bolivia, si no tienes padrino, no tienes trabajo. De repente tienes el padrino y quien estás confiando constantemente, porque si no es el padrino, entonces no tienes trabajo. Creo que nuestro corazón debe doblegarse al Señor y decirle, Señor bendito Dios, los hombres pueden haber traído algo en mi vida, pero si de algo he sido bendecido,
yo sé que vino de tu mano, porque todo don perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto viene de Él para la vida de sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Así que siempre fue el Señor detrás de todo. Tenemos que ver algunos conceptos. En el anterior domingo se dieron cuenta que no avanzamos versículo por versículo como tenemos costumbre, sino que empezamos a unir un versículo más adelante con el del medio y con el otro de más atrás. ¿Por qué? Porque habían diferentes conceptos. Estaban en una discusión constante con Jesús. Necesitábamos ver hacia dónde íbamos. Y creo que va a pasar lo mismo en este escenario. Primero, la fe en Jesús únicamente salva. Él es el pan de vida y está proponiendo eternidad para aquel que cree en Él. El concepto de comer de su cuerpo, beber de su sangre, no es para que instauremos nuestra Santa Cena. La Iglesia Católica tomó aún partes como estas para decir, de eso está hablando específicamente, de eso está hablando, por eso viene la transustanciación, de que la Iglesia Católica cree que el vino se convierte en la sangre de Cristo y la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está Cristo mismo en pedazos, pero ahí está, y definitivamente esto es una aberración. Pero Él estaba hablando de comer de su cuerpo, de beber de su sangre, para que uno pueda aferrarse a Él, para ser parte de sí mismo, depositar toda su confianza en Él, porque solo en Él hay salvación. Claro que vamos a hacer nuestra Santa Cena, sí, claro que vamos a hacer en memoria de Él, pero aquí no estamos hablando de comer el pan y el vino. Él está hablando de sí mismo y lo está explicando a detalle para que cada uno entienda. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. ¿Cuántas personas todavía siguen diciendo, pastor, ¿sabe qué? Voy a noviar con esta persona, quiero casarme, es divina, es excelente, es fantástica, pero conoce al Señor, tiene un buen corazón, no es cristiano, no es cristiana, pero tiene un buen corazón y es tan dadivoso y tan bueno y tan buena y tan bueno? No. El creyente en verdad no es alguien de buen corazón. El creyente no tiene ciertas prácticas aún religiosas. Aún el creyente ni siquiera puede testificar que viniendo a la iglesia lo es. El creyente está bebiendo del cuerpo y la sangre de Cristo, tiene una unidad con Él. Cuando nosotros comemos el pan se hace parte nuestro. Cuando nosotros bebemos el vino se hace parte nuestra. Está hablando de algo mucho más profundo. Tampoco ellos lo entendieron, como muchas veces yo no lo entendí o tú no lo entiendes. Solo hay salvación en Él, por lo tanto necesitan beber de su sangre, comer de su cuerpo y hacerse uno con Él. Segunda cosa importante que tenemos que ir definiendo acá. Él es el verdadero pan del cielo que da vida eterna. El maná, como dijimos, duró máximo 40 años. Ahora, ellos comían este pan y eran saciados. Claro que sí, pero morían como todos los hombres. De todas maneras, aún comiendo el maná, se enfermaban y morían. Acuérdense que en los 40 años en el desierto, todo Israel pereció en una generación completa. No entró la generación que salió de Egipto, no entró completa a la tierra prometida. Murió toda una generación. Entonces, creemos nosotros que el maná era algo momentáneo de parte de Dios, pero no producía vida eterna. La comparación que hacen ellos es algo que le lleva a Jesús a hacer otra comparación. Entonces dice Jesús, ese maná que vino del cielo no es el maná verdadero. Otra vez vamos a ver el concepto de la verdadera comida, porque está hablando de algo superior. Y cuando habla de sí mismo, entonces Él es el pan que descendió del cielo y que sí tiene vida eterna, comparado al pan que es pasajero. Como todo pan, lo que les decía, es necesario comerlo. Es necesario comerlo, porque si no, no existe ningún tipo de beneficio. Ya se pueden imaginar, nosotros los paseños nos fascina la marraqueta. Gracias a Dios hay algunas marraquetas ricas por aquí, pero cuando alguien se trae marraquetas de La Paz, ya se pueden imaginar cómo estamos los paseños. Pero si yo la dejo en mi refrigerador ahí con su bolsita negra para que no le pase nada, y nunca la meto al horno a calentar y me la como, entonces estoy loco.
Porque no puedo dejar el pan en el refrigerador para decirle a todo el mundo, tengo marraqueta, me ha llegado marraqueta, estoy feliz con la marraqueta. Si no pongo al horno la marraqueta y me la como, entonces es como si no tuviera, no sirve. Es como los creyentes que tienen su Biblia nueva. Había una canción cuando éramos jóvenes, o cuando yo era joven, que era Tengo vida nueva. Y yo cantaba a los jóvenes y les decía, ustedes tienen que cantar Tengo Biblia nueva, porque no la han leído nunca, no la tienen nunca, está preciosa, sigue nueva y han pasado 5 años de ser cristianos. Es lo mismo, no podemos dejar de adorno. ¿Han visto esas Biblias enormes que se compran así como para poner a la entrada de la casa? Me parece fantástico, quisiera tener una, no me la regalen por si acaso, pero preciosa. Pero el problema es que la única Biblia que tienen es esa y sigue de adorno. El pan de vida tiene que ser comido. El pan de vida tiene que ser algo que entra donde ellos y transforma todo. Los fariseos hipócritas seguían pensando en las apariencias. Querían cambiar a todo el mundo por fuera. Querían que por fuera realmente se vean bien y estaban corrigiendo a cada uno cada momento. ¿Por qué se visten así? ¿Por qué tienen el pelo largo? ¿Por qué no usan así? Que deberían usar pantalón, no falda, sino verlo, sino... Estaban pendientes de todo lo externo. Pero el pan de vida está diciendo que hay algo que tiene que ser algo que ellos puedan tomar, que puedan comer, que puedan ser algo que entre a sus vidas y transforme. Y así los condena, fariseos hipócritas, porque quieren lavar el plato y el vaso por fuera, cuando es por dentro que hay que lavar. Limpia primero el plato por fuera, por dentro, y el vaso por dentro, para que lo de afuera también sea limpio. Cuando dicen amén. Y lo que el Señor está compartiendo otra vez, Él es el pan verdadero y hay que comerlo. Él es el pan verdadero y hay que comerlo. El propio cuerpo de Jesús es el pan. Y Él lo establece. Mi carne será entregada. Yo soy el pan de vida. Y este pan de vida es mi propia carne que va a ser entregada. ¿Para qué? Para librar al mundo. La muerte de Jesús absolutamente es eficiente para salvar a todo el mundo. Es eficiente para salvar a todo el mundo. El pago por el pecado fue hecho en la cruz. El problema es que nadie le cree. El problema es que nadie va a Él. Porque no pueden. Y tampoco quieren. No hay uno en el universo que pueda decir que buscó a Cristo de todo corazón y no le encontró. Porque la Escritura dice claramente que no hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. Alguien está buscando religión, alguien está buscando una iglesia de mala doctrina donde le digan que su plata se va a multiplicar como si fuera el mejor banco. Alguien está buscando algún chamán dentro de la iglesia que está jurando que tiene todos los dones de sanidad y milagros. Alguien está atormentado por sus demonios y está buscando otro tipo de Madame Chuleta para que le libre de sus demonios. Pero nadie está buscando al Señor. Nadie está buscando salvación, vida eterna, perdón de pecados. Nadie quiere convertirse a Jesucristo. Si alguien lo está haciendo es porque el Señor le ha dado vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Es porque el Señor le dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados y le dio fe para creer en el mensaje del Evangelio, donde el centro es la cruz de Calvario. Él fue arrastrado a los pies de Cristo, obligado a llegar a los pies de Cristo para ser salvado. Esa es la realidad tuya y mía, la realidad de cada hombre. No existe otra forma. Él mismo está pagando y está diciendo lo que va a pasar. El Señor Jesús iba a pagar, en ese momento todavía no lo había hecho, iba a pagar por los pecados del mundo. Él era el pan de vida y la salvación que venía para los hombres que tenían que comer de Él, que tenían que beber de Él, estaba relacionado con un sacrificio, porque el pan de vida era la propia carne de Cristo que iba a ser crucificada. ¿Dónde estabas tú y dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú y dónde estaba yo? Siendo salvado de este castigo, mientras tanto que lo recibía. Castigo que tú y yo merecemos por causa de que hemos ofendido con nuestro pecado la santidad de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros, estamos camino al infierno. Antes vivíamos así hasta que nosotros depositamos nuestra confianza en esa cruz, donde el Señor mismo les dice que va a ir y su cuerpo será crucificado. El pan de vida. Jesús dice aquí, es mi cuerpo, es mi propio cuerpo. La justicia de Dios aquí se revela con claridad para cada uno de nosotros, porque en realidad
Dios tenía que hacer justicia y tenía que condenarte a ti. Dios tenía que hacer justicia y condenarme a mí. ¿Quién pecó? Fui yo. ¿Quién pecó? Tú. Por lo tanto, la justicia de Dios debería cumplirse. ¿Y cuál era la justicia de Dios? El que pecó debe morir. Y el que murió fue Cristo, quien no pecó. El que pecó debía morir. Esa es la justicia de Dios. Y fue cumplida la justicia de Dios porque Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, recibiendo mi castigo y tu castigo. Por lo tanto, el pan de vida se revela como aquel que va a poner su cuerpo para ser crucificado, pagando el precio que tú y yo deberíamos pagar. Como vimos anteriormente, se necesita comer del pan para tener vida eterna. Y se añade el concepto que en esta porción, y el que bebe de su sangre, el que bebe de la sangre del Hijo de Dios. Ahora, esto es para tener vida eterna, pero también Jesús dice, para permanecer en mí. Para permanecer en mí. ¡Qué precioso! Aquí podemos entender, no se trata de repetir una oración. Se trata de recibir salvación y permanecer en esa salvación. Pero no se trata de una oración. Porque si fuera una oración, simplemente fue un momento. Pero la obra de Dios fue completa desde antes de la fundación del mundo. Y cuando recibimos esta salvación, comimos de Él y nos hicimos uno con Él. Porque el que come de su carne y bebe de su sangre es uno con Él. Significa que permanece en Él. Y esa es la obra que tú y yo vivimos. Somos pecadores luchando contra nuestro pecado hasta la sangre. El día que el Señor nos recoja, dejaremos de pecar. El día que el Señor nos recoja, dejaremos de luchar contra el pecado nuestro, contra la tentación. Pero a pesar de todo eso, no podemos entregarnos al pecado porque Él habita en nosotros, somos uno con Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso constantemente vamos a la cruz, doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, perdóname. Y estamos con todo el anhelo de empezar de nuevo y decir, Señor, voy a seguir luchando contra mi perversidad, contra mi maldad. Quiero agradarte, Señor. ¿Estamos de acuerdo? Quiero agradarte, Señor. ¿De dónde viene eso? De la presencia de Dios con su Espíritu en nosotros, porque nos hemos hecho uno con Él el momento que comimos de su carne y bebimos de su sangre. Otra vez, si estamos pensando nosotros como estaban pensando ellos en ese momento, puede ser algo lógico. ¿Cómo voy a comer de su carne? ¿Cómo voy a beber de su sangre? Pero el Señor estaba yendo una vez más allá. La forma de ser unos era esa. La forma de ser uno. Y el Señor en esta porción también dice, como yo y el Padre, como yo y el Padre, una sola esencia, una sola esencia. Por eso tienes que ver tu vida bajo esa gracia, pero aferrada a Dios. Bajo esa gracia, pero aferrada a Dios. Y por eso no te puedes librar. Por eso no te puedes librar. Dijimos claramente que el Señor Jesús va a cumplir la voluntad del Padre porque Él es obediente hasta la sangre, porque Él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como obediente al Padre, sujeto al Padre, dice que la voluntad del Padre es que todo lo que Él me dé, el que venga a mí, no le eche fuera, sino que le resucite en el día postrero. El mismo concepto es repetido una y otra vez en esta porción que hemos estado viendo desde que hemos empezado el capítulo 6. La voluntad del Padre es que resucite tu vida para vida eterna y Jesús no va a fallar. Jesús no va a fallar. El que se pierde en verdad es que nunca fue de Dios. El que se pierde en verdad es que nunca fue de Dios, porque Jesús no va a fallar al Padre. Si el Padre le dio tu vida, entonces Él te salvará y por eso no puedes huir. Por eso aún queriendo no puedes huir. Aún cuantas veces has decidido apartarte del Señor, no has podido y no podrás porque eres suya, porque eres suyo. Y el Señor te llevará a luchar contra tu pecado. El Señor te dará victoria sobre aún la tentación. El Señor te hará perseverar.
de pie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Para ir terminando, vamos a ir paso a paso, versículo a versículo, solamente leyéndolo, solo leyéndolo, parando en alguna parte que fuera necesario. Pero todos los conceptos que hemos establecido acá son los que realmente necesitamos, en los cuales necesitamos meditar para ver tanta gracia, para ver tanta bondad y para estar aferrados a Él. Versículo 47 al versículo 59. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Creo que Dios ha dejado el mensaje en mi vida y en tu vida para que cada uno vuelva a darle gloria a su gracia, vuelva a aferrarse al Señor, porque necesitamos vivir en Él, depender de Él, ser uno mismo con Él. Y a pesar de ser lo que somos, simples pecadores, Dios seguirá trabajando hacia la semejanza de Cristo en nuestra vida. Y cada vez veremos más victoria sobre el pecado. Demos de gloria al Señor. Pónganse de pie, por favor.